Y se iba ¿qué? Pensando que los presos habían ¿qué? Huido. Hasta ahí, gloria al Señor. Puede sentarse. Gloria a Dios. Esta es la tarde donde entramos a la presencia del Señor. Y quiero hablar este tema de lo que ha sucedido. Ya conmigo, el carcelero. ¿Cuántos conocen a muchos carceleros? A lo mejor usted nunca ha estado en una prisión, pero en el tiempo de Pablo, por allá en la ciudad, ¿verdad?, donde Pablo estaba en Filipos, había carceleros y casi esa ciudad era de pura gente romana, gente ya retirada, gente que pues estaba ahí apartada porque ya habían hecho su trabajo. Pero ahí también había cárceles y eran romanos. Y Pablo, dice la palabra, que zarpando pues de Troas vino rumbo directo, dice, a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. Y allí en Filipos, que es, dice, la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, ¿verdad? Dice, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces Pablo había llegado ahí a Filipos. Lo que yo quiero decir, que Dios lo había mandado con un propósito. Ellos llegaron, pero nunca pensaron, nunca imaginaron que iban a ser encarcelados ahí. Pero había algo tan grande ahí. La ciudad ahí en Filipos, muy cerca, ¿verdad?, del mar asiático, ¿verdad?, del continente ahí europeo. Ahí se comercializaban mucho lo que eran las telas. Era un lugar bueno para ser un comerciante. Y por ahí estaba una mujer cristiana llamada Lidia, que trabajaba en la púrpura. ¿Cuántos saben qué es la púrpura? ¿Alguien sabe qué es la púrpura? Es una tela. No, hermano, es un líquido, ¿verdad? Es un líquido que se extraía. Es un color azul, púrpura. Y alguna vez era como rojo, así como guindo, así como las telitas que están ahí, hermano. Pero casi la púrpura era más color como violeta, morado, así, hermano. Entonces, para extraerse todo eso, tenía que trabajar duro, hermano. Solamente para juntar un gramo, escúcheme bien, un gramo de púrpura, tenían que usarse 9,000 conchas. Porque ¿sabe dónde viene la púrpura? La púrpura viene de un caracol, y a ese lo dejaban estilando, y gota por gota tenía que estilarse y recibir ese tinte. Entonces, imagínense 9,000 piezas, ¿verdad?, del área de los mariscos, vamos a decir, que viene de las conchas, del caracol. Tenían que juntarse para solamente, ¿verdad?, extraer un gramo. Entonces, ese era un costo, hermano, un costo, ¿verdad?, muy caro lo que valía un gramo, hermano. Entonces, esa mujer extraía ese tinte que lo usaban para los reyes, hermano, para la casa, ¿verdad?, del rey, para la familia. Usaban ropas, ¿verdad? No eran ropas cualquiera, eran de lino fino, pero usaban ese tinte. Entonces, lo que yo le quiero decir, ahí había llegado Pablo. Pablo y Silas se quedaron ahí, hermano. Y cuando llegaron ellos, la ciudad pues todavía no los conocía, pero Pablo y Silas venían a predicar el evangelio. ¿Y cuál fue la sorpresa? Mire,
cuando Pablo y Sila llegaron, lo primero que Pablo buscaba era una sinagoga para poder ir a orar, para poder ir al templo del Señor, donde estaban reunidas las gentes. Y una sinagoga, hermano, estaba, ¿verdad?, elaborada, hecha por 10 hogares, 10 casas. Entonces, una sinagoga se formaba con 10 cabezas, varones, sacerdotes, porque siempre el varón tiene que ser el sacerdote de la casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo, ¿verdad?, sabía que una sinagoga con 10 hogares, 10 cabezas de hombres, de sacerdotes, ¿verdad?, ya podían formar una sinagoga, un lugar donde reunirse. Pero ahí, hermano, parecía que no había formado todavía sinagoga, sino que la gente salía, ¿verdad?, a orillas de los ríos, al aire libre. Y ellos venían a orar, a buscar el rostro del Señor. Gloria al Señor. Qué bueno que la iglesia, hermano, no importa, ¿verdad?, si estás dentro de un lugar o estás fuera en el aire, aprendas a servir a Dios con todo tu corazón. Pablo miró esto, hermano. Entonces, pero nunca tenía en sus pensamientos que a causa del evangelio, que a causa de hacer todo esto, hermano, le iba a venir ese encarcelamiento. Porque el enemigo no le gusta que le traigamos la palabra, hermano, donde la gente está atrapada, donde la gente está saturada, donde la gente está encarcelada por un demonio. Decía mi hermana hace ratito, dice, tuve que ir a hacer una liberación y los demonios estaban fuertes. ¿Por qué? Porque hay hogares, hermano, donde el enemigo viene y se planta ahí, hermano. Y si no hay alguien, un hombre de Dios, una mujer de Dios, pues ahí se quedan, hermano, atormentando a la gente. Entonces, cuando Pablo llegó, hermano, ahí se encontró con una muchacha, una joven que era adivina. Entonces, por lo regular, en aquel tiempo, hermanos, ¿verdad?, hay una mitología por ahí que era tan místico, vamos a decir, por Apolo, porque según la leyenda, hermano, Apolo había matado una serpiente. Entonces de ahí venía el misticismo, de ahí venía lo que era el engaño, la hechicería, la adivinación, tanto en Corintios, ¿verdad?, como en Filipos. Allí, hermano, había gente, ¿verdad?, que consultaba a estos adivinos. Entonces Pablo había recorrido y había llegado a Filipos. Así que un carcelero, diga conmigo, un carcelero se dedica a cuidar la cárcel, a que esté segura, a que no haya, ¿verdad?, pues desacuerdo, que no haya pleitos, que no haya contiendas. Todo estaba bien, porque no había desorden. La gente estaba en disciplina, hermano, la gente estaba bien. Los presos ya habían traído a Pablo. Pero mire lo que el Espíritu hizo. Cuando todo estaba bien, cuando ya era la medianoche, se hizo un desorden. Interrumpió el Espíritu Santo. Dice que mientras ellos cantaban salmos, cantaban himnos, hermano, dice que vino un temblor y sacudió la prisión, moviéndose los muros y cayéndose, hermano, las puertas, los dinteles de la puerta son los marcos, porque en ese tiempo, hermano, antes eran de madera. Las puertas de las prisiones se aseguraban con una tabla, pero todo eso caía y caían las puertas y todas las cadenas de los presos, ¿verdad?, se rompían. Entonces, parecía que todo estaba en orden, pero vino el Espíritu Santo por haber metido a los varones de Dios. El diablo los acusaba de que andaban alborotando a la gente. Entonces, en una cárcel se puede formar un motín. La gente se puede rebelar, la gente, que los presos que están ahí se rebelan, hermano, y empiezan a pelear en contra de las autoridades. A veces hay quemazones, a veces hay muertes. Pero ahí llegó a ese lugar Pablo. Entonces, cuando estuvieron en esa ciudad,
ellos sin imaginar, dice que salieron a orar. Salieron a donde estaba el río, porque ahí se reunía la gente. Si yo le pregunto a cuánto le gusta orar, hermano, usted puede orar aquí, usted puede venir los viernes, estamos en oración aquí. Toda la semana puede venir a la oración, puede orar en su casa, puede orar si quiere irse al río. Antes nosotros, cuando no teníamos así la iglesia, ¿verdad? Nos íbamos a la montaña a orar. ¿Cuántos se acuerdan cuando íbamos a la montaña? Nos íbamos oscuro en la mañana, ¿se acuerdan? Y allá estábamos al pie, allá casi de la montaña, ¿verdad? Siempre allá buscando un lugar donde orar, y ahí orábamos a Dios, al aire libre. Y el Señor siempre tenía misericordia, el Señor siempre respondía. Había luchas, había pleito, había guerra, había todo. Y el Señor siempre, cuando íbamos, a mí me ponía siempre ahí donde está el Capitolio. En el Capitolio, ahí donde se lleva más el gobernador. La gobernadora en ese tiempo estaba la Yane Napolitano, pero también alcanzó también a estar la Yane Bruja, ¿cómo dicen? Ahí estaba, hermano. Entonces el Señor nos revelaba que en esa ciudad, en ese Capitolio, donde estaba la gobernadora, en ese tiempo estaba el Joe Arpaio, estaba el Jorge Montenegro, que venía en contra de todos los mexicanos, hermano, queriendo atrapar y queriendo casi deshacerse de todos los hispanos aquí en Arizona. Pero allá estábamos nosotros orando. Allá estábamos intercediendo por cuántos años, pues pueden ser como unos 5 o 7 años, hermano, porque salió un gobernador y luego entró la gobernadora y salió la Napolitano y le pasó la gobernadora, la Yane, ¿verdad? Entonces seguimos orando nosotros hasta que Dios nos mostró, ahí está la serpiente, ahí está el pitón, ahí están los demonios enfocados, Señor. Y quiero que desde aquí de la montaña empieces a orar, empieces a quebrantar, empieces a tumbar gigantes que están agarrando estas ciudades, Señor. Y empezamos a orar, y nos levantamos y poníamos las manos, le extendíamos hacia el Capitolio, y el Señor me mostraba una serpiente grande que estaba sobre el Capitolio, y le decía: Señor, tú puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Arranca esta serpiente, quítala en el nombre de Jesús. Hasta que el Señor dice: voy a responder. Salió primero el Montenegro, luego salió ¿quién? El Joe Arpaio. Todos los que andaban en contra, porque todo ese tipo de gente solamente, en vez de alabar, en vez de buscar el rostro de Dios, tenían sus organizaciones. ¿Cuántos conocen a esos que se ponen encapuchados de blanco y traen un gorrito que se llama los cucuyos? ¿Cómo se llaman? Los Cusco Clan, dice Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos saben que todo eso estaba afectando, hermano? Y son gente que se relacionan con todo eso. Y nosotros orando por allá hasta que Dios hizo la obra. A lo mejor usted no se dio cuenta, hermano, porque no estaba metido en el Espíritu Santo, no estaba metido en la presencia del Señor. Pero desde allá nosotros estábamos dardeando, estábamos guerreando, hermano. Mientras subíamos nosotros, la gente iba y subía allá y también quería destruir. Querían venir adivinos, querían venir hechiceros satánicos y hacían altares al demonio allá. Pero en el nombre de Jesús los tumbamos y los cancelábamos, porque Jesús tiene poder y desbarató toda maldición y se fueron todos los enemigos. Aunque Dios no se quedó ahí solamente, sino que siguió moviendo su mano de poder. Salió todo eso y todavía estamos aquí. Así que ¿cuántos de nuestra raza hispana, mexicana, quedaron dentro de las prisiones, hermanos, atrapados por ese hombre, por ese dictador, vamos a decir? Pero cuando ya entró el otro gobernador, hermano, las prisiones fueron, ¿verdad? Todos los que estaban ahí los sacaron. Ahorita usted ya no ve ni una carpa. Usted ya no ve gente vestida de color rosita. Los hombres de adrede le ponían guaraches rosas.
Todo le compraba, ¿verdad? De rosa. Ese hombre, solamente ¿para qué? Para hacer sentir mal a la comunidad. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay un Dios todopoderoso que siempre nos va a librar donde quiera que andemos. No importa si estás en la prisión, tú estás libre en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo rompe las cadenas. Cristo tumba las murallas, las paredes, para que tú puedas alabar el nombre de Cristo. Usted aquí está libre, hermano. Está libre, tiene toda la libertad para adorar al Rey, para glorificar el nombre de Cristo. Así que la costumbre de Pablo, hermano, era buscar una sinagoga para poder orar, para estar en el templo, para poder predicar el evangelio, para poder ganar más almas para el Señor. Entonces dice la palabra que le salió al encuentro una muchacha, y esa muchacha tenía un espíritu ¿de qué? De adivinación, de pitonisa. Entonces, cuando se dice de pitonisa, hermano, entonces quiere decir que esa mujer, ¿verdad?, la tenía bien enredada, la tenía bien envuelta. ¿Quién? Un espíritu malo, un espíritu diabólico. Toda persona, mire, que está atrapada en esa área, cuando consulta a un espíritu, hermano, a una bruja, una hechicera, una santera. Cada vez que una persona consulta a una persona de ese tipo, hermano, le pone, escúcheme bien, le pone un aro, le pone una cadena, y es atado. Por eso es que esa persona no puede servir a Dios bien, hermano, porque traen esa atadura. Entonces, ahí le salió el encuentro. A Pablo no le molestaba, hermano, tanto, ¿verdad?, lo que ella decía, porque no hablaba ni los maldecía. Porque lo que ella decía, miren, vean estos sí son verdaderamente varones ¿de qué? De Dios. Pablo sabía que pues, ellos son varones de Dios. Lo que le molestaba a Pablo era que todos los días esa muchacha salía, cuando bajaba la oración, todos los días hacía eso. Miren, aquí vienen los varones, estos son verdaderamente hombres de Dios. Lo que le molestaba a Pablo era que la gente tenía a esta muchacha como la fuente de la salvación, la fuente del futuro, y la muchacha pues no presentaba otras cosas, pero la gente miraba eso, hermano. Entonces Pablo tuvo que reprender eso, porque en la adivinación, en la santería, en la hechicería, en la adivinación no hay salvación. Por eso es que Pablo la reprendió, porque tuvo que decirle al pueblo, no es donde está la salvación. En esta joven, en esta muchacha no hay salvación. Donde hay salvación es en Jesucristo, el Rey de Reyes. Y es menester que yo predique de un Cristo que está vivo, que ha resucitado y que en él hay salvación. Aleluya. Reprendió ese espíritu que había en aquella muchacha, porque la gente la miraba como la fuente de luz, la fuente de la esperanza, y en ella no había salvación, pero en Jesús sí había salvación. Por eso es que la gente empezó a venir, hermano. En vez de quedarse ahí con la muchacha, la gente se apartó. Ya no siguieron tanto a la muchacha, sino que iban a la orilla del río para escuchar el evangelio, para escuchar la palabra del Señor, para que ellos pudieran aceptar a Cristo en su corazón. ¿Cuántos se acuerdan cuando aceptaron a Cristo en su corazón? Yo me acuerdo en algunos, cuando yo tuve que llegar, hermano, a sus vidas. Estaban algunos que no conocían, algunos no querían. Me acuerdo cuando yo llegué a la vida de mis hermanos. Algunos no están, algunos sí están. Del hermano Enrique, que pude llegar donde trabajaba mi hermano Robert. Trabajaba en la 5 Star Ford. No era cristiano, estaba pasando por una lucha, una prueba dura, y yo le hablé, le dije, mira, tú estás pasando esta situación,
después, hermano, en el tiempo, hermano, a la siguiente semana, me dice, lo invito a comer. Y ya me contó lo que había en su familia. Me dice, ¿usted puede ir a la casa? Sí, puedo ir a su casa. Y gloria a Dios, hermano, porque cuando estuvo en su casa, hermano, ahí el hermano pudo ver la mano del Señor. Pudo saber lo que era la presencia del Señor. Y no fue en un día solamente, tuvimos que seguir ministrando. Y pues aquí está el hermano. ¿Cuántas veces hemos ido a su casa, hermano? A orar, hermano, porque mire, usted llega a un hogar y usted no sabe, compra, renta, hermano, y a veces ahí en esos hogares se forman ahí, hermano, demonios, hermano, que practican el satanismo, que practican la hechicería, que practican la santería, hermano, y usted va y se mete, hermano. Cuando usted llega, hermano, usted llega con su casa y dice, está limpiecita, pero hay muchos demonios. Decía el hermano, me tumbaron en la sala, me tumbaron en el baño, pero no pudieron contra ella, porque era más fuerte el que estaba con ella, llamado Jesucristo, quien reprendió los demonios. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuántas veces, hermano, familias que han venido a la iglesia ministrando sus hogares, hechiceras, brujas, santeras, adivinas, les aruñaban, les pegaban, el Satanás venía y les aruñaba la espalda, hermano, tenían cuadros y se movían, se volteaban, hermano, se prendía el televisor, y hasta que reprendíamos y venía el espíritu de discernimiento, tú tienes allá un pentagrama satánico, tienes que sacarlo, yo no tengo nada. Bueno, ¿quieres ser libre o no quieres ser libre? Pastor, si quiero ser libre, no se vaya. E iba y le traía un pentagrama con el demonio ahí, hermano, y lo ponía. No, que no servía eso. Tú le sirves al Satán y tienes que renunciar. Sí, aquí están y ya. ¿Qué vamos a hacer? Pues tú mismo lo obtuviste, tú mismo lo rompes, quebrantas todo eso, pero yo voy a hacer la oración para que el enemigo te suelte. Pero no es solamente eso. ¿O no, pastores? Lo tenía bien escondido ahí en un cuarto, arriba del closet, en una cajita. Le falta algo más, falta otro. No, ya no tengo, ok, yo ya me voy. ¿Tú no quieres ser libre? Yo me voy. No, no se vaya, sí voy, pero es que aquel es el de mi esposo. Pues aquí vas a sacar todo si quieres ser libre. Porque ya el Espíritu Santo ya diseñó, ya mostró dónde los tienes. Sácalo en el nombre de Jesús. Y lo sacó, hermano. Y ahí estaba destruyendo. Y cuando estaba destruyéndolo, la hija, hermano, estaba poseída. Empezó a vomitar, a echar espuma por la boca. Y el demonio la empezó a agarrar. Y le dije, te aquietas, demonio, en el nombre de Jesús. Y cayó al suelo. Y el demonio quería venir conmigo, hermano. Y llevaba dos ministros, dos hermanos que apenas, pues ya tenían como unos 7 meses, hermano, pero le entraban a la oración, le entraban a todo, pero no estaban listos todavía. Pero ellos me decían, pastor, estamos listos, ok, vamos a ver si es cierto. Mire, hermano, se les pararon los vellos de los pies, las greñas de los dedos, y no podían hablar, y tartamudeaban, quebrantaba su voz, y le decía, reprendan al enemigo, y ellos casi llorando de miedo, vete. Decía, ¿por qué, hermano? Porque no estaban preparados. Pero ahí dieron sus primeros pasos, gloria al Señor, hermano. Entonces, ahí Dios hizo una obra. Cuando la mujer, la mamá, le destapó la espalda a la muchacha, le destapó esa espalda, tenía todo arañado la espalda a la muchacha, y Satanás la soltó y quedó libre, libre de aquel azote. Dijimos, gloria al Señor. Aquí había una divina. Aquí había una mujer que consultaba el mal, a los satánicos. Y no era nada más ahí ganamos como unas 6, 7 familias. Pero siempre me metía con los hermanos que
que le gustaba la evangelización, que le gustaba meterse. Y llegamos, pero quedaba la bruja mayor en esto. Cada vez que nos metíamos nosotros a orar por una familia, hermano, porque la tenían poseído toda esa área, toda esa comunidad. Estaba la muchacha donde íbamos nosotros con su hija. Pastor, yo quiero que venga a mi casa, porque aquí mi niña llora y llora y se oye que otro niño llora. Y dijeron los hermanos que me acompañaban: pastor, uy, yo no voy. Si hay otro niño que llora a la medianoche, yo no voy. Me dejaron solo. Y fuimos. Iba mi esposa. Y llegamos y dice: pásele, pastor. Y en cuanto nos sentamos en el sillón, estaba ahí una muñeca bonita, grandota. Y me senté y la muñeca movió los ojos así. Porque la hermana dice: ¿gustan algo de tomar? Y fue por una limonada y el refrigerador a la cocina. Y nosotros estábamos en el sillón. Y le dije: hermana, esa muñeca, le dije, ¿cómo la obtuvo usted? Oh, pues me la regaló una señora, dice, la que vive allá, dice. Y le dije: ¿sabe usted que esa mujer tiene un espíritu hechicera de bruja? Y me dice: ¿de veras, pastor? Sí. Ah, pues ella le regaló esa muñeca. Pero ¿sabe que ella tiene muchas muñecas en su sala? Y cada vez dice que en la tarde, dice, arregla bien su sala, todas las muñecas las pone bien acomodadas, pero en la mañana, dice, amanece un desastre en la sala. Con razón. Pues ese es el espíritu inmundo que está en tu casa. Y me dice, le digo: tráigame a la niña. Entonces la niña no quería la muñeca. Entonces empezamos a orar, a reprender al enemigo. Y agarramos esa mona, hermano, y la puso. Entonces se oía en el baño el ruido. Se oía donde salía el aire acondicionado, como aquel demonio, hermano, cuando lo reprendíamos, como que estaba pasando por un molino y lo estaba triturando, hermano, y pegaba así como de niño, hermano. En el nombre de Jesús, te vas. Y la niña quedó tranquila, en paz. Quebrantó aquella mona, la tiró. Pero el demonio estaba enojado. La señora, que cuando vio que estábamos nosotros llegando a ese hogar, empezó a renegar y fue y le dijo a la encargada de los apartamentos, la manager, que no dejara entrar a los cristianos aquí. Y le dijo: pues aquí pueden entrar todo tipo de gente. Dice: no, si son visitas o son familia, pueden entrar. Pero esa señora, porque era su sobrina, la manager, quiso imponer autoridad. Y me dijo la hermana: pastor, ¿sabe que usted ya no puede venir aquí? ¿Por qué? Por esto y por esto. Pues si tú no quieres, pues yo no vengo. Pero si tú quieres, yo vengo a tu casa a ministrarte. Yo si quiero, pues bueno, voy a venir. Y me venía, hermano, y cada vez que yo iba para su casa, la mujer se quedaba mirando, maldiciendo, echando maldiciones, hermano. Y me decía el Señor: voltea para atrás, me decía, porque allá está esa mujer y te está maldiciendo. Cuando volteaba, la miraba entre las cortinas de su ventana y la cerraba luego. Y le dije: Señor, encárgate de ella. A la siguiente semana veníamos otra vez, y aquella mujer, un sábado antes de que viniéramos nosotros, nos platicó la hermana. Dice: pastor, la mujer que lo maldecía salió a lavar ropa de su apartamento, donde están las lavadoras de los apartamentos, y en medio de ahí cayó como tablas y murió el seco. ¿Cuántos saben que de Dios nadie se burla? La exterminó el Señor. Y hubo más libertad para hablar el evangelio allí. Entonces la gente, hermano, estaba ahí conmovida. Estaba la presencia del Señor. Vinieron 4 o 5 familias de ahí, hermano. Pero la persona donde se había metido, hermano, mire, la hermana vivía abajo y arriba estaba otro apartamento de otros señores. Y decía: pastor, algo está pasando en mi casa, decía el Señor. Cuando yo me acuesto, alguien me mueve mi cama. Y le dije: esto es el mismo demonio que ha operado aquí por mucho tiempo. O sea, en todas las áreas ahí, hermano, operaba el espíritu malo, diabólico, satánico.
dice, ¿puede venir a orar también por nosotros? Seguro que sí. Cuando fuimos a orar en el segundo piso, empezamos a reprender ese espíritu inmundo, diabólico que había ahí, y tenía una perra chihuahueña chiquita. Y cuando empezamos a reprender, le brinca el demonio a la perrita, y había una ventana grandota y la perra corría, hermano, y se estrellaba contra el vidrio y caía otra vez y volvía a agarrar vuelo y pegaba. Y le dije a los dueños, ya sé dónde está el demonio, tráigame esa perra. Y la perra chillaba, hermano. Y cuando le dije, te callas en el nombre de Jesús, le hizo la perrita así con la cabecita, se puso quietecita. Y ya la agarró el Señor, mi perrita, salió el demonio. Pablo tenía, ¿verdad?, que ir a la oración, pero siempre el demonio no le gusta, hermano. Te va a hacer la vida imposible. Mira, cuando tú vienes a la iglesia, siempre te va a poner obstáculos para que tú no puedas llegar. Te pone una cita, te pone visita, la verdad, llega a tu casa la gente, te dice, mira, esto tienes que hacer estas otras cosas. Son los obstáculos. Entonces salió esa muchacha al encuentro porque no quería que Pablo y Silas oraran por esa ciudad, porque sabía el demonio que si Pablo y Silas predicaban el evangelio, mucha gente se iba a convertir, mucha gente iba a venir al Señor. Y ahí es donde empieza todo, hermano. Querían, mire, el demonio no solamente se conforma, hermano, con tener prisionera en cautiverio a la gente. La gente de esa ciudad creía mucho a esa muchacha, en la adivinación. Entonces, cuando Pablo reprendió, se le acabó la esperanza aquí a los amos, a los dueños, a los que hacían ganancia, a los que hacían fortuna, a los que hacían dinero. Y dice la palabra que estos vinieron ante el magistrado, ante las autoridades, y le dijeron, hay hombres judíos aquí que están corrompiendo, que están alborotando a la gente y están dando algo que no es lícito hacer ni decir aquí. Porque nosotros, mire magistrado, mira gobierno de aquí de Filipo, mira, nosotros somos romanos. ¿Cuántos saben que Pablo era romano? Era romano Pablo. Tenía doble ciudadanía. Nosotros somos romanos, pero el enemigo decía que estaban alborotando y no era así. Eran falsas palabras, mentiras que traían. Entonces, a causa de eso, dice que los magistrados, las autoridades tomaron a Pablo, hermano. Y lo primero que hicieron con Pablo y Silas, le desgarraron sus ropas, le rompieron sus ropas. Y dice la palabra, hermano, que después de romperle sus ropas, hermano, luego los azotaban con un chicote, que era un chicote que tenía flagelos. ¿Cuánto conocen la palabra flagelos? Casi no es muy usada. Pero los flagelos, hermano, son las puntas de las cuerdas del chicote, que están hechas con nudos. Entonces, esas tienen nudos, y cada vez que azotaban a una persona arrancaban un pedazo de carne. Por causa del enemigo que quiso venir ante Pablo, ante Silas. Los azotaron, hermano, y los enviaron a la cárcel. Tanto que hicieron los apóstoles, tanto que hicieron, ¿verdad?, los hombres de Dios, hermano, para entregar su vida solamente por el amor a Dios, hermano. Iglesia, a lo mejor tú no has pasado, a lo mejor tú no has experimentado, hermano, nunca has tenido experiencia con todo este tipo de gente, hermano. Gente que no anda bien, hermano. Gente donde buscan otras cosas, hermano. Mira, cuando alguien se aparta de Dios, cuando ya la presencia de Dios no está con ellos, cuando se alejan de Dios, cuando se van de la iglesia, cuando quieren hacer su propia vida,
según como van pasando, viene el enemigo. Y cuando quieren consultar a Dios, hermano, ya Dios no los oye, no los escucha, no quiere escuchar. Consultar a Dios, hermano, lo consultan, pero Dios no está. ¿Cuántos saben que eso le pasó a Saúl? Por haber solamente ¿qué? Desobedecido. Dios lo desechó. Saúl consultaba a Dios, pero mire, hermano, Dios ya no hablaba a Saúl porque había desobedecido. Cuando le ordenó todo en contra del rey, en contra de Amalek, desobedeció. ¿Y qué es lo que hizo Saúl? Como ya Dios no respondía, preguntó por ahí, hermanos, a hermanas ahí, a mujeres que estaban. ¿Alguien sabe dónde está una adivina? Una hechicera, una pitonisa que está involucrada en los asuntos del mal, en los asuntos del diablo, de Satán. Y le dijeron, sí, hay una por allá. Llévenme. Saúl, conociendo al Dios Todopoderoso, sabiendo del amor de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios, ahora estaba consultando a una divina, a una pitonisa, a una mujer hechicera. ¿Cuánta gente que nos ve por ahí, hermano, que ya no están en la presencia del Señor, hacen eso? Ya no le creen a Dios, le creen más a otra gente que anda consultando la adivinación, que anda consultando a los que leen las palmas de la mano, a los brujos, a los hechiceros. ¿Cuándo van a salir de esas prisiones? Hasta que llega un Pablo a las cárceles, hermano, hasta que llega un Sila a la prisión para desbaratar todo lo que el enemigo ha corrompido. Y ahí estaba Pablo y Silas. La gente venía en contra de él, alborotan la ciudad. Pero antes de eso estaba esa mujer llamada Lidia. Y él dijo, ustedes, Pablo, Silas, yo quiero que si ustedes han visto en mí, si yo soy una fiel mujer para con Dios, nosotros, mira, yo ya me bauticé, Pablo, mi familia está bautizada. Yo quiero que ustedes pasen a mi hogar. Ustedes puedan estar en mi casa. Lidia no era una mujer pobre, Lidia era una mujer con mucho ¿qué? Dinero. Era una de las comerciantes más sobresalientes. Y de tanto insistir, Lidia dice que Pablo y Silas se quedaron ahí. Qué bueno que en el ministerio hubiese muchas Lidias que pudieran decirle, pastor, mire, usted puede venir aquí. Aquí tenemos todo, aquí hay cama, aquí hay todo. Usted necesita gasolina, usted necesita un carro, usted necesita eso. Usted puede tomar todo. Así eran las mujeres de Dios, porque sabía que estaba el ministro de Dios. Entonces dice la palabra que una vez estando Pablo y Silas, lo llevaron azotado, lo metieron hasta dentro del calabozo. El enemigo, como miró, hermano, que estaban prisioneros la gente de esa ciudad, estaban en cautiverio, estaban como encarcelados, hermano. Se enojó tanto cuando Pablo y Silas llegaron y dijeron, no podemos encarcelar a estos por siempre, pero los vamos a tener cautivos en la prisión. Estos rompieron el cautiverio de toda esta gente. La gente ya no va a consultar a los adivinos, pero ahora ellos los vamos a tener en prisión. Así como teníamos a la gente, ahora los vamos a meter a la cárcel. Pero ¿cuántos saben que Dios es poderoso?
Dice que en cuanto entraron a la cárcel, llegó la noche, la medianoche. Y los hombres de Dios azotados, con dolor en sus espaldas porque los habían chicoteado, los habían maltratado. Le quitaron de que fueran a la oración al río. Pero ellos empezaron a orar dentro de la cárcel. Por eso no importa dónde estés. Si estás en tu casa, si estás en la iglesia, si estás al aire libre, si estás en una prisión, si estás en un hospital, y ahí tú clamas a Dios, y ahí tú clamas al Dios Todopoderoso y empiezas a cantar salmo, empiezas a cantar himno diciendo: Cristo vive, Cristo reina para siempre, hermano. Va a caer la presencia del Señor. Y dice que en aquella medianoche hubo un gran terremoto que sacudió la prisión. Era la presencia del Dios vivo, era la presencia de Dios que venía a librar a sus hijos, porque Dios no se quedó con la mano cruzada, libró a sus hijos de la prisión. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El diablo dijo: los vamos a tener prisioneros, pero el Espíritu Santo dijo: se rompieron los dinteles de la puerta, se cayeron los seguros, las cadenas fueron. Pero aquí viene lo más maravilloso. Aquel carcelero que tenía tan cuidada esa cárcel, que estaba tan segura, que estaba tan ordenada, vino el Espíritu Santo y tumbó todo lo que era allí. Se desataron las cadenas de los que estaban presos. Se cayeron los dinteles, se cayeron los seguros que tenían de tablas. Y lo que estaba ordenado ahora estaba desordenado. Pero ¿sabe por qué lo hizo Dios? Para que esta gente fuese libre y conociese el Evangelio. Para que estuviese. Cuando viene el terremoto, es que Dios está hablando. Recuerdo cuando todavía yo no era ni cristiano, pero Dios ya tenía la vida para conmigo. Y yo tenía una Biblia que me habían regalado algunos hermanos que venían de aquí de Estados Unidos, iban para Tijuana, México, y la guardaba y la leí. Y después de llegar a mi trabajo, cenar ahí con mi familia, ¿verdad? Ya después que cenábamos me ponía a estudiar la palabra. Y me hacían mis hermanas, una que está por ahí en Sacramento, me dice: mira el aleluya, mira cómo está el hermanito leyendo la palabra. Y se reían. Y yo vi claramente cuando vi un Salmos. Y me dijo: háblales. Y le dije: ¿por qué ustedes se burlan? Porque leo la palabra. Ustedes no saben que lo que dice aquí tiene poder, que hay un Dios todopoderoso que tiene poder. Ustedes se están burlando, pero para que ustedes vean que la palabra tiene poder. Si a Dios le place en este momento que tiemble la tierra, va a temblar. Nomás dije va a temblar y empezó a moverse aquella tierra. Se movió la tierra, hermano. Se movieron las cazuelas. Y una de las hermanas que estaba ahí, la que me había dicho, se metió por abajo de la mesa y empezó a gritar, a llorar, diciendo: mira, mami, lo que dijo mi hermano. Se empezó a temblar. Nomás dijo que tiemble la tierra y tembló. Para que sepan quién es Dios. Porque hay un Dios todopoderoso. Aunque no tenía experiencia, Dios estaba ahí, hermano, siempre respaldando la palabra. Y esto no es mentira, hermano. Esto es verídico. Cosas grandes. No como la gente que sale ahí en los aparatos, en el Facebook, que dicen cosas sobrenaturales. No. Estas sí son cosas sobrenaturales que Dios hacía.
cielo solamente con soltar la palabra. Así que imagínense, hermano, aquella gente que me maldice, aquella gente que viene en contra de mí, que quiere hacerme la vida pesada, ¿cómo van a estar? Nomás es cuestión de decirle a Dios, pero yo no hago eso. Yo amo la creación de Dios, hermano. Aunque me hayan insultado, aunque me hayan hecho un mal, hermano, yo les digo que Dios los bendiga, pero nunca los maldigo. Y si Dios hace algo con ellos, pues está en Dios, hermano. Entonces esas son cosas sobrenaturales, que tú mires que cae el fuego del cielo, hermano, para hacer una obra del Señor. Que tú mires que tiemble la tierra, así como tembló ahí en la cárcel, en la prisión, hermano. Eso es sobrenatural. Dios es bueno. Y el enemigo, miren, escúcheme bien, el enemigo quiere encarcelar a muchas personas, mucha gente. Le quiere tener en sus casas, le quiere tener mantenida en sus trabajos, le quiere tener mantenida en las tiendas, hermano, en cualquier otra parte, hermano. Le quiere tener ahí siempre en prisiones. Por eso es que el enemigo no quería dejar ir a Pablo a la oración al río, donde estaban los demás hermanos, donde estaba la congregación, donde estaba esa mezquita, vamos a decir, porque ya estaban reuniéndose la gente. Le quería cerrar, le quería cortar para que estos hombres no fluyera el evangelio de Jesucristo. No importa dónde estaba, pero Pablo dice que oraron en la prisión, hermano, y el enemigo tuvo que salir de la prisión para soltarlos, hermano. Y dice que sus manos estaban libres. Ellos podían correr juntamente con los prisioneros y salir de las prisiones, hermano. Pero no lo hicieron. ¿Sabe por qué? El carcelero estaba ¿cómo? Dormido. ¿Cómo estaba el carcelero? ¿Quién es el que tenía que estar despierto? Estaba bien dormido, que no sintió ni el terremoto. Que cuando despertó el carcelero, miró que todo era un desastre, hermano, que había, ¿verdad?, caído tablas, madera, que las prisiones, que las cadenas, ¿verdad?, de los cepos habían sido rotas. Y dice que este hombre se quiso ¿qué? Matar. Se habían ido los prisioneros, se han escapado. ¿Saben? Muchos, el enemigo los tiene dormidos en prisiones. Muchos los tiene allá opacados. Escúcheme bien. Un día salimos a caminar, mi esposa, íbamos caminando. Venían otros hermanos de una iglesia apostólica. Y ellos no creen en el Espíritu Santo. Y venían atrásito de nosotros íbamos adelante y ellos venían atrás. Pero nosotros nos íbamos a encontrar con una mujer que venía maldiciendo. Porque el Espíritu me mostró que maldecía en las esquinas, donde estaban los semáforos, donde siempre había accidentes. En cada esquina, hermano, ella venía a maldecir para que los jóvenes, para que la gente tuviesen accidentes y se mataran. Y veníamos y le dije yo a mi esposa, prepárate, porque así dice el Señor, esta mujer anda maldiciendo. Y cuando nosotros tuvimos el encuentro con ella, le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Ya que la mujer le hizo así, se le aguadearon los pies, se fue caminando y ya no pudo decir nada, nomás nos dijo así que nos fuéramos. La que se fue ella, hermano. Se andaba cayendo. Entonces los hermanos nos paramos un ratito, le dije, párate aquí. Ya volteamos y ya no estaba la mujer. Como que había volado, había desaparecido. No estaba por ahí por donde caminábamos en el parque. Y esperamos a los hermanos y les dije yo, no lo conocíamos a esa familia. Entonces le digo, ¿ustedes son de una iglesia? Sí. ¿Cómo sabe usted? Porque ahorita acaba de pasar eso y ya el Espíritu Santo había hablado conmigo. Pero ustedes van a una iglesia, sí. Hasta nosotros, mire pastor, hasta nosotros, dice, tuvimos miedos. Cuando usted reprendió a esa mujer, nos entró un espíritu de miedo y sentimos ese temor.
nosotros, ¿sí? Porque nosotros miramos, dice, cuando usted reprendió a esa mujer, y esa mujer decía que se fuera porque se estaba ahogando, dice. Entonces, ¿cuánta gente puede salir en el encuentro? Así como le salieron a Pablo y a Silas, a esa mujer adivina, que tenían atrapado toda esa ciudad. Qué bueno, mire hermano, que en esta ciudad de Phoenix, Arizona, se propague el evangelio. Que todas las casas, que todos los ciudadanos, todos los hogares conozcan de Dios, del Dios Todopoderoso, hermano. Que aún en las casas, hermano, en los hogares, la radio, la televisión, se empiece a predicar el evangelio de Cristo, hermano. Y que los hijos cibernéticos que están pegados en un teléfono ahí en la internet, hermano, se conviertan a Cristo y puedan aceptar a Cristo como su Salvador. Que vengan al Señor, aleluya. Hay mucha gente, hermano, que necesita venir a Cristo. Carcelero quería quitarse la vida. Lo que predicaba Pablo y Silas